Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de sustento en el tiempo final. Estamos en el tiempo final, un periodo que concluirá con la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo, dentro del cual habrá un tiempo de purificación en los cristianos, donde también la hora de las tinieblas se levanta, con manifestaciones de guerras, de crisis económica, hambre, pestes, enfermedades, donde el destruidor afligirá y destruirá en el mundo. Y esto lo veremos incrementarse en los próximos años. Y el punto máximo de las tinieblas será el levantamiento del anticristo, el cual nuestro amado Señor Jesucristo vencerá en su segunda venida. Entonces, como nos encontramos en un tiempo final, debemos prepararnos, debemos buscar a Dios, nuestro Padre Celestial, a través de Jesucristo, porque tenemos un Dios y Padre que nos ama, que ha dado a Jesús, su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Recuerda que creer es obedecer. Tenemos un Dios tan bueno que nos quiere proteger y bendecir. Entonces, en este tiempo final que estamos enfrentando, donde la hora de las tinieblas se levanta, vendrá una gran crisis económica. Y debes estar preparado. Por eso, en primer lugar, quiero invitarte, amigo, amiga, que me escuchas por primera vez, a que le des tu vida a Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, al final de este podcast, hay una oración donde tú puedes entregar tu vida a Jesucristo, confesarlo como el Señor y Salvador de tu vida, creer en Él con todo tu corazón. Él murió en una cruz, pagó por tus pecados, murió y resucitó. Él es tu Salvador. Y fruto de eso le conocerás. Vendrá el Espíritu Santo a tu vida y serás discípulo de Jesús. Y ese será el comienzo de un caminar en la vida cristiana. Y ahí mantenerte y conocer a Jesucristo. Dios es bueno. Él nos ama. Él es nuestra confianza. En medio de la crisis, de la guerra, de la escasez de alimentos, de la crisis económica, Dios es nuestra confianza. No es el dinero nuestra confianza. No es un trabajo nuestra confianza. No son familiares ni amigos. No son los ahorros que podamos tener nuestra confianza. Dios es nuestra confianza. Jesucristo es nuestra confianza. En tiempos finales, nuestro proveedor, nuestro sustentador es nuestro Dios. Él nos provee trabajo, recursos, nos provee sanidad, Él nos cuida. Por eso te animo a ser fiel a Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que en los tiempos finales, dice Sofonías, capítulo 1, versículo 18, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada habrá de todos los habitantes de la tierra. ¿Qué quiere decir este versículo? Dice que en el tiempo final, por cuanto el ser humano se ha apartado de Dios,
ha profanado el templo de Dios. Ya hemos hablado en anteriores podcasts acerca de esto. Ha menospreciado a Dios, se ha alejado de Él, ha menospreciado al amado Espíritu Santo. Entonces, como resultado de esto, su protección se retira. Y el destruidor, el diablo y las tinieblas se levanta y puede destruir con guerra, con hambre, con pestilencia, con crisis económica. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos años. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice: el fin viene. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor de la tierra de Israel: el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. El versículo 19 dice: llegará un punto en que arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos. En el día del furor de Jehová, no saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. ¿Qué quiere decir? Que en el tiempo final que nos encontramos, llegará un punto donde la destrucción por guerra, por hambre, por enfermedad aumentará. No se va a detener. Si tú percibes que ya es terrible en el país donde vives, imagínate cómo serán los próximos años. Fruto de la maldad del hombre, de elegir la violencia y la rebelión antes que el amor y la misericordia de Dios. Al elegir la violencia, nuestro buen Dios da lugar, da espacio. Su protección sale, la destrucción opera, cada vez más incrementándose. Eso ocurre en el mundo. En algunos lugares será peor que en otros. Y llegará el momento en que ni la plata ni el oro servirán de nada, porque cada persona pone tropiezo para sí mismo. Su propia maldad lo hace tropezar. El corazón orgulloso del hombre pone tropiezo en su vida. Esa es la verdad. Eligen lo malo en vez de elegir el amor de Jesucristo. Y fruto de eso, se vuelven orgullosos, rebeldes, engañan a su prójimo, mienten, roban, destruyen. Es el ser humano el que elige. Y como Dios respeta la elección del ser humano, su protección se aparta y el ser humano recibe el premio de su maldad, la destrucción. Pero tenemos un Dios que es bueno, que sí nos ha dado a Jesucristo para tener salvación y vida. Él también nos quiere guardar y proteger. Ese es el amor de Dios, que en Jesús nos da todas las cosas, que Él a sus hijos les ha prometido guardar. Aquellos hijos de verdad, no los religiosos, entendiendo por religiosos hipócritas, es decir, que aparentan ser cristianos. Recuerda que ir a una iglesia, participar en actividades dentro de una iglesia, eso no te constituye en cristiano. El ser cristiano, en primer lugar, es darle tu corazón a Jesucristo. Es darle el primer lugar a Dios en tu vida. Es consagrarte cada día, tomar tiempo para buscar su presencia, orando, leyendo la Biblia, su palabra, adorándole, cantándole, expresándole amor, escuchando su palabra, teniendo comunión con el amado Espíritu Santo que mora en ti. Fruto de eso, participas con otros cristianos en una iglesia. Mas, por sobre todo, es tu relación con Jesucristo. Esa es la clave. Permanecer en Él. Entonces, en medio de esta crisis de guerra, de hambre y de necesidad económica, ¿qué podemos hacer? Cuando en oración le pregunté a mi buen Dios, ¿qué hago? Él me lleva a su palabra.
ser sabio, ser prudente. Nos habla la palabra de Dios acerca de la hormiga, cómo las hormigas pueden en verano guardar comida para que en el invierno difícil tengan ciertos alimentos. Por lo cual te aconsejo que siempre tengas en tu despensa de alimentos guardado algo de mercadería, alimentos no perecibles, agua envasada, parte de la sensatez y de la prudencia. Por otro lado, nuestro buen Dios me ha hablado acerca del sembrar, porque la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 3, versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. También dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Nuestro buen Dios me ha llevado en lo personal, conforme a su palabra, a sembrar, a honrarlo a Él, a dar a los necesitados, ofrendas, misericordia, dar, hacer las cosas por Jesucristo, no por agradar al hombre, no para que los demás te vean. Confías en Él, no en el dinero, no en tus recursos. Nuestro Dios y Padre es tu confianza. Hablamos que en tiempos de escasez los precios se disparan, la inflación y la necesidad abunda. Nuestro Dios es nuestra confianza. Él nos guía, Él es bueno. Él nos llama a sembrar, a confiar en Él. Lo que Él siempre está buscando en nuestras vidas es que no seamos codiciosos, ambiciosos de cosas materiales. Por eso Él dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es bendecirnos, no que pasemos necesidad ni hambre. Y el deseo es proporcional a tu vida espiritual, porque Él quiere que seas próspero en tu alma, en tu relación con Él, que le conozcas a través de Jesucristo, que tengas vida en Jesucristo. Lo demás es añadidura, es provisión de Él. Dios nos provee. Y que en el tiempo final, que culminará con la venida de nuestro Señor Jesucristo, dentro de este periodo se levantan las tinieblas, con aflicción, con hambre, y finalmente con el anticristo que perseguirá y destruirá. Dentro de este tiempo final, Dios quiere guardar, proteger a los suyos. Él tiene sus medios. Algunos los guardará, a otros los arrebatará, desaparecerán o bien partirán de esta tierra, aparentemente por una muerte. Pero es nuestro Dios el que los llevará a casa. Dios tiene distintos caminos. Él ha prometido proteger a los suyos. Nuestro amado Jesús vendrá y Él nos llevará a casa. No veremos lo que se denomina las copas de la ira, el tiempo de juicio final sobre las tinieblas que habrá en este mundo. Dios guarda a los suyos. Recuerda que Dios quiere sustentarnos, pero que no haya codicia. Por eso nuestro amado Jesucristo en Lucas capítulo 12, versículo 13, le respondió a uno que le dijo, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Que le respondió nuestro amado Señor, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En este tiempo final, no te enfoques en las cosas materiales. No las ames. Huye de la codicia. Busca a Jesucristo. Él te sustentará, Él te proveerá, como lo acabamos de leer en Lucas capítulo 12.
Pon tu corazón en Jesús y a través de Él en tu Padre. Recuerda que muchos tropezarán y se apartarán. Así lo dice la palabra de Dios, la Biblia, en Lucas capítulo 8, versículo 14, hablando de que parte de la semilla cayó en tierra que tenía espinos, el corazón de la persona, y que estos son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Muchos cristianos mueren espiritualmente, son ahogados por amar las cosas de este mundo. Las riquezas, los placeres, los afanes, los disfrutes. Ponen su corazón en esas cosas temporales. Nuestro amado Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 16, versículo 13, que ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas parten por el dinero y por todas aquellas cosas que tú atesoras, que son tu orgullo, que te dan esa alegría personal, tus estudios, tu inteligencia, tu capacidad, tus conocimientos, etc. Tú tienes que poner tu corazón en Jesucristo, porque si tú pones tu confianza en cosas terrenales, en personas, en el dinero, menospreciarás a Dios, lo dejarás en un segundo lugar. Y nuestro amado Señor Jesucristo ha declarado, no puedes servir a dos señores. Por eso Él dice que tienes que renunciar a tu vida por causa de Él. Porque cuando tú le das el primer lugar a Dios, le das el primer lugar a Jesucristo, menospreciarás a las demás cosas. Tu trabajo será solo un trabajo. Darás un segundo lugar a las demás cosas de este mundo. Familia, amigos. Todo será secundario en relación a darle el corazón a Jesucristo. Y a través de Él, darle tu vida a Dios. Él debe ser el primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y gran mandamiento. Fruto de eso vendrá el segundo. Amarás a tu prójimo. Perdonarás, servirás, ayudarás incondicionalmente. Ahí amarás a tu familia incondicionalmente. Amarás a tus amigos, pero en segundo lugar. Y todo lo demás solo será añadidura. Ordena tu prioridad. No puedes servir a dos señores. ¿Quieres que Dios te sustente? ¿Quieres que Él te proteja? No profanes su templo. No menosprecies su presencia. Él debe ser el primero. Jesucristo debe ser el primero. Por eso nuestro amado Señor Jesús nos enseñó y nos dijo en Lucas capítulo 12, versículo 33, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios no te pide que quedes en la pobreza para demostrarle amor. Las palabras de nuestro amado Jesucristo son espíritu. Él quiere decirnos que saques de tu corazón las riquezas, que seas generoso, que ames, que honres a Dios con tus bienes, y así Él te protegerá en el tiempo final. Él te proveerá. Por eso, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, dice, a los ricos de este siglo, aquellos que tienen muchos recursos, manda nuestro Dios que no sean altivos. Sé humilde. No pongas la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino
en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nuestro Dios nos concede que podamos tener un buen pasar en este mundo, pero Dios quiere que Él sea el primero en tu vida. Ordena tus prioridades, que en comparación a tu amor por Jesucristo, todas las cosas materiales y todas las personas, todo es secundario. Y que les dice a continuación, y que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Si Dios te concede ser una persona con muchos recursos económicos, no confíes en ellos, no confíes en el dinero. En el tiempo final, eso no servirá. Tu confianza debe estar puesta en Dios. Si le das el primer lugar en tu vida, si eres prudente y eres generoso para sembrar, honrar a Dios con tus bienes, Él te proveerá, Él te sustentará. Recuerda que las riquezas, recuerda que el dinero se transforma en un ídolo. Por eso, menosprécialo, solo son añadiduras. Tu corazón debe estar en Jesucristo. Si recordamos, en el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, nos dice, traed los diezmos al alfolí, al templo, era el 10%, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nuestro Dios desafiaba a honrarlo con tus bienes, a llevar ese diezmo al templo para que haya alimento en su casa. Dice Isaías capítulo 56, versículo 7, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones. Sin embargo, ¿cuál es el problema que enfrentamos en el tiempo actual? Que en muchos lugares la codicia y la apostasía han entrado en la iglesia. Por eso, ya en el tiempo de nuestro amado Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 11, versículo 15, nuestro amado Señor Jesús entra al templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Esto era patrocinado y aprobado por los sacerdotes y por todos los religiosos de la época. Y nuestro amado Señor Jesús no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. ¿Qué sucedió? Que el concepto de honrar a Dios con los bienes y que haya alimento en su casa, con el pasar de los años, por la codicia del hombre, va transformándose en muchos lugares, en avaricia, en lucro, en mercaderes. Por eso nuestro amado Jesús habla acerca de cueva de ladrones. No es el propósito de Dios eso. Por eso que la iglesia cristiana está en apostasía. Se ha perdido el concepto real de darle el primer lugar a Dios, de amar a Jesucristo. Y las iglesias en muchos lugares se transforman en lugares de transacción, de mercaderes. Y la palabra dice que ningún siervo puede servir a dos señores. Entonces, si en iglesias se está sirviendo al dinero, al lucro, al comercio, automáticamente se ha dejado de servir a Dios. Este tiempo final, con crisis económica, con necesidad, con aflicción, purificará a muchos cristianos. Purificará
a muchas iglesias. Nuestro amado Dios limpiará aquellos lugares que se han transformado en cueva de ladrones, donde el amor al dinero ha hecho perder el amor por Jesús, porque no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al dinero, riquezas de este mundo. Te invito a que busques la presencia de Dios para que Él te guíe en lo que debas hacer, a la iglesia que debas ir, a juntarte con los cristianos que te debas juntar. En el Nuevo Testamento vemos que en el nuevo templo, el amado Espíritu Santo en nuestras vidas, la iglesia que está formada por cada uno de los cristianos, dice en Hechos capítulo 4 versículo 32, y la multitud de los que habían creído, la iglesia primitiva, la iglesia inicial, después de la resurrección de nuestro amado Jesucristo, de la venida del amado Espíritu Santo, dice que esta multitud de creyentes era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No amaban el dinero, no amaban las riquezas, amaban a Dios, amaban a Jesucristo. Y dice que, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos, los cristianos, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Ese era el carácter de los primeros cristianos. Confiaban en Dios, no amaban el dinero. El tema de la prosperidad no lo veían como un deseo de codicia y de querer tener más y querer tener más y poseer. No, pensaban en compartir. Nos daremos cuenta que con el pasar del tiempo, en Hechos capítulo 5, versículo 1, empiezan algunos cristianos que viven en hipocresía a tratar de engañar a otros. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y vemos el caso de Ananías y Zafira, que engañan, venden una heredad, quieren hacer aparentemente lo mismo, de ser generosos, de vender una casa, de vender una heredad que tenían y llevarla a los apóstoles para compartirla. Pero ellos engañaron porque dieron solo una parte e hicieron pasar a los ojos de todos, los hermanos, como que lo dieron todo. Hipocresía. Se empiezan a generar aprovechamientos, se empiezan a generar abusos, porque el corazón del hombre es engañoso. Si no es Jesucristo el primero en tu vida, puedes engañarte a ti mismo y engañar a otros. Entonces en Hechos capítulo 5, versículo 3, Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué engañaste? ¿Por qué la hipocresía? ¿Por qué sustraes el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Si era tuya. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír estas palabras cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Qué hizo Ananías y Zafira al Espíritu Santo? Lo menosprecian, lo profanan. ¿Fruto de qué? De amar el dinero. Cuida tu corazón. Actualmente Dios nos busca, no está pidiéndote que vendas tu casa. Lo que Él te pide es tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Nuestro amado Jesucristo lo dijo. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Si pierdes tu vida, dice Jesús, por causa de Él, tendrás vida en Él. Fruto de eso, querrás honrarlo con tus bienes. Honrar a Dios
y Él te proveerá y te sustentará en el tiempo final. La palabra dice, dad y se os dará. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. La palabra de Dios nos dice acerca del amor fraternal entre hermanos en la fe. Dice, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Fruto de que amas a Jesús, amarás a tu prójimo, y en especial a aquellos de la familia de la fe, tus hermanos en Cristo. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Es decir, ama a tu prójimo, ayuda, haz misericordia y ama a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y qué más dice? Y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Nuestro Dios te dice, sé responsable. Si estás estudiando, cumple con tu responsabilidad. Si estás trabajando, te esfuerzas. Ocúpate en tus responsabilidades, pero por sobre todo, dame tu corazón. Prepárate para el tiempo que vendrá. Honra a Dios con tus bienes. Él es nuestra confianza. Cuando haces misericordia y das, recibes misericordia de nuestro Padre. Dios es nuestro sustento en el tiempo final. Es importante tener claro que en este tiempo final en que nos encontramos, donde la crisis económica irá en aumento, fruto de la guerra, pestes, las enfermedades, vendrán cosas cada vez peores. Esto sucedió en el tiempo en que el profeta Jeremías vio la destrucción de Jerusalén por parte del afligidor, del destruidor, que era Babilonia. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Te darás cuenta en Jeremías capítulo 45, versículo 1, que Dios le habla al asistente de Jeremías, le da una palabra y le dice a Baruc, ¿y tú buscas grandezas? Cosas grandes, reconocimientos, logros en este mundo. Dios le dice, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tiempo donde nuestro Dios abandona el templo, permite que se levante el destruidor, por cuanto su pueblo en primer lugar lo saca, lo profana, lo deshonra, ama el dinero en vez de amar a Jesucristo. Y recuerda, no puedes servir a dos señores. Y por otro lado, el mundo escoge la violencia y la rebelión en vez de escoger buscar a Jesucristo. Fruto de esto se levanta la destrucción. Dios lo permite, te sales de la protección de Él. Entonces, no busques grandezas. Seguirás trabajando, seguirás estudiando, seguirás haciendo todas tus cosas normales, pero no esperes que los próximos años de crisis y que van a terminar con el levantamiento del anticristo, no esperes cosas grandes. Es tiempo de buscar a Dios. Sé responsable en tu trabajo. Seguirás trabajando y estudiando, pero dale el primer lugar a Dios. Deja de amar este mundo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7, dice, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas,
que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué es lo que nos quiere decir nuestro buen Padre? Dame a mí tu corazón, búscame, dame la prioridad en tu vida. Ten contentamiento y yo te bendeciré. Dios es bueno. Él te honrará en el trabajo. Él te ayudará para que te vaya bien en los estudios. Él te proveerá. En el tiempo final, Él te proveerá. Él bendecirá la obra de tus manos. Pero no ames el dinero, ni la gloria de este mundo, ni la riqueza de este mundo, porque todas estas cosas son lazo y terminarás sirviendo a lo temporal y dejarás de servir a Dios. Y en el tiempo final en que estamos, necesitas la gracia de Dios a través de Jesucristo. Él es tu sustento. Él te bendecirá. Él te proveerá trabajo. Él te honrará en ese trabajo. Él te ayudará en los estudios. Pero no trances en tu vida espiritual de darle a Dios el primer lugar. Cada día, conságrate, santifícate a Él, orando, leyendo su palabra, comunión espiritual, adorándole, consagrándote cada día, orando con hermanos, orando en la intimidad. Búscale y le encontrarás. Nuestro Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, personas que se humillen. Recuerda, adorador es sinónimo de alguien que se humilla como un perro lame la mano de su amo. Humildad y humillación. Gente que confíe en Él y Dios le prosperará y le bendecirá. En el trabajo, estudios, en tu negocio, si es que tienes un negocio. Dios te bendecirá, pero no permitas que ese negocio sea el dueño de tu corazón. Ponle límites. El dueño de tu vida debe ser Dios. Ponle límites a tu trabajo. No permitas que eso domine tu corazón. Que no sean ídolos en tu vida las cosas temporales. Ponle límite. No puedes servir a dos señores. Si le das el corazón a Jesucristo, Él será la prioridad en tu vida, tu anhelo, tu hambre y tu sed. Le buscarás y le encontrarás. Y Él te proveerá, te ayudará en tus trabajos, en tus estudios, bendecirá tu negocio, en todo lo que hagas, porque Dios es bueno. Nuestro Dios avisa las cosas que vendrán. Él siempre avisa a sus hijos. Por eso en Hechos capítulo 11, versículo 27 nos dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, el amado Espíritu Santo hablaba a través de él, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Habla del emperador Claudio, que gobernaba en Roma. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vemos que el Espíritu Santo avisa, porque Dios te ama. Él ama a sus hijos. Nuestro amado Jesucristo nos ama. El amado Espíritu Santo nos ama y nos avisa. Pero si tus oídos están cerrados, si profanas, menosprecias a Dios, lo apartas de tu vida, amas el dinero,
sirves por lo tanto al dinero y no a Dios, entonces no escucharás nada. El destruidor te destruirá. El hambre, la necesidad pasarán por encima tuyo y ni siquiera te darás cuenta por cuánto dejaste a tu Señor, apagaste el espíritu. Por eso te ruego que oigas su voz y que escuches el mensaje de Dios para tu vida, que te llama a darle tu vida a Jesucristo y a consagrarte a Él y a ser sabio y prudente, y Él te bendecirá. Dios es el sustento en este tiempo final. Vemos también en otra situación, en el tercer viaje misionero de Pablo, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 11, que se levantó también una ofrenda para ayudar a los cristianos de Jerusalén que estaban pasando por una situación de pobreza. Y dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Habla de hermanos en Cristo que dieron con esfuerzo en medio de dificultades que ellos mismos pasaban para ayudar a otros. Habla de generosidad, habla de amor en tiempos difíciles. ¿Y qué más dice? Que estos hermanos, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Estos hermanos querían dar, rogaban que les permitieran dar ayuda a otros cristianos. ¿Y qué más dice? Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que estos hermanos de Macedonia que ofrendan para ayudar a otros con generosidad y amor, lo hicieron ofrendándose, dándose ellos mismos primeramente a Jesucristo. Y en segundo lugar, como lo pedían los apóstoles, a ayudar a los hermanos de Jerusalén. Ese es el orden. Esto no es dar por dar. Dios quiere, en primer lugar, que tú le des tu corazón a Él. Fruto de eso, en segundo lugar, amarás al prójimo. Ayudarás a los hermanos. Ayudarás al necesitado. Pero primero es amar a Dios. Y si seguimos leyendo, el versículo 9 del capítulo 8 de 2 Corintios dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué nos quiere decir? Nuestro amado Señor Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Él es el resplandor de la gloria de Dios, en la imagen misma de su sustancia. Él no estimó, nuestro amado Jesucristo, ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se humilló, dejó la grandeza del cielo y nació en Belén, en un pesebre. Se humilló, se hizo pobre, para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Nuestro amado Señor Jesucristo vino a este mundo. Esa es la verdadera Navidad. Un cristiano celebra eso, el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Más allá de la fecha exacta de nacimiento en este mundo, lo relevante para los cristianos es que recordamos que Jesucristo vino a este mundo. Él vino a dar amor, vino a dar su vida, a morir en una cruz, pagar el precio de nuestros pecados, ser ese cordero inmolado que con su muerte en esa cruz pagó por nuestros pecados,
pagó por nuestras enfermedades y al resucitar al tercer día nos dio vida, salvación, sanidad, un nuevo pacto en Él. Ese es el corazón de Dios, de dar amor. Y Dios espera que le amemos. Él es nuestro sustento, Él es nuestro proveedor en este tiempo final. Y nos pide que seamos generosos. Como dice 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Porque el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Das con amor. Y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto no es manipulación. Esto no es que tienes que dar con tristeza, ni porque ves la aflicción. Es porque tú te propones honrar a Dios. Es porque tú te propones, por amor a Dios, ayudar al prójimo. Y en especial, hacer misericordia a la familia de la fe, a los cristianos. Y cuando tú das, nuestro Dios dice que Él te lo devolverá. Dice a continuación, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente. Ese es el plan de Dios, que tengas abundancia a través de Jesucristo. Y también para qué abundéis para toda buena obra. Das con generosidad y nuestro Dios te bendice. Esto no es para que alguien se aproveche de otro. Tú buscas hacer las cosas guiado por el Espíritu Santo. Pregúntale a Dios y Él te guiará dónde sembrar. Tú te propones y das, y Dios te guiará. Confía en el sustento de nuestro Padre. No son las inversiones, no es la empresa, no es el trabajo. Es Dios el que bendice la obra de tus manos a través de Jesucristo. Es Dios el que te protege y te proveerá en los tiempos finales. En medio de la crisis, Dios te sustentará. Sé sabio y prudente. Ten tu provisión de alimentos para guardar cosas sabias y prudentes. Siembra generosamente, honra a Dios con tus bienes, pero por sobre todo, dale tu corazón a Dios a través de rendir tu vida a Jesucristo. Búscale y le encontrarás. Toma determinaciones en tu vida y le hallarás. Y Él te sustentará en el tiempo de escasez que viene. Jesucristo es nuestra confianza y a través de Él confiamos en nuestro Dios, en nuestro Padre Celestial. Él nos proveerá, bendecirá nuestro trabajo, nos sustentará. El amado Espíritu Santo nos guiará. Pon tu confianza en Dios. Obedece lo que Él te pide y hallarás gracia y misericordia en Jesucristo. Porque Él es bueno, Él protege a los suyos, Él ama a su remanente. Recuerda que Dios es un Dios de remanente. Pocos son los que le creen. Pocos son los que de verdad aman a Jesucristo. Los que no por emoción, sino por determinación, por decisión, rinden sus vidas a Jesucristo y le dan, a través de Jesús, el primer lugar a Dios. Dios es el sustento en el tiempo final que ha comenzado. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo esté en tu vida. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida
y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.